bases en un pedófilo, que es el Instituto Kinsey, el que les enseña a sus hijos sobre sexualidad. O sea, yo no digo que la educación sexual no sea importante, lo es, pero, pero, no con esas Esta bases. educación sexual integral Claro, es no esta educación sexual y de hecho, ninguna educación sexual que tenga base ideológica, Así es, muy bien. solamente educación sexual basada en biología. Y en psicología, tú puedes hacer una buena educación sexual basada en esas dos cosas, en entender al ser humano en sí, entender sus etapas, entender cuáles son sus motivaciones, entender sus niveles de madurez y también, sobre todas las cosas, el respetar la decisión de los padres. Porque si yo como papá no quiero que en el colegio le hablen de educación sexual a mi hijo, estoy en todo mi derecho de pedirlo y exigirlo, porque es mi hijo y yo sabré si tiene la madurez necesaria para entender lo que se le está explicando. Y eso es súper importante porque no estamos hablando de un curso de por lo menos, por parte baja, unos 30 niños. No todos tienen el mismo nivel de madurez, no todos tienen el mismo nivel de vergüenza, no todos Así es. tienen el mismo nivel de comprensión de las cosas. Entonces, si yo tengo un niño, por ejemplo, de 12 años, que nunca se le ha hablado de sexualidad en la casa, que es absolutamente respetable, o sea, insisto, cada familia sabe por qué hace las cosas y asumirá las consecuencias de eso. Si eso también hay que entenderlo. O sea, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que es para prevenir. A ver, el, tú no te vas a bancar el problema de esa familia. Y en esto se aplica exactamente igual. El terapeuta afirmativo que mete en el tema de la transición a un niño no se va a bancar los problemas de salud del niño, no se va a bancar los problemas psicológicos del niño, no se va a bancar todo el problema que esto va a armar. Incluso ni siquiera va a poder tener repercusiones legales, porque no lo vas a poder demandar tampoco por todo lo que le pasa a ese niño. Así es. Si el Es legal. psicólogo se equivoca, intenta demandarlo, no te van a dar la demanda por ningún lado. O sea, en otros países ha sido súper difícil lograr ganar una demanda. Es muy difícil. De hecho, Keira Bell, que fue un caso súper reconocido en Inglaterra, por el cual se investigó a la clínica Tavistock, que era la única clínica que atendía menores en el Reino Unido, ni siquiera en Inglaterra, en el Reino Unido. O sea, esa clínica la investigaron por el caso de Keira Bell. Y Keira Bell se demoró más de 4 años en demostrar ante dos jurados, porque en el primer juicio no ganó, tuvo que ir a una corte superior, para demostrar que con ella habían hecho mal las cosas, porque llegó a la clínica diciendo que tenía disforia de género y la mandaron directamente a meterse hormonas. No hubo nada, no hubo un revisarla, no hubo un cuestionamiento, nada. La metieron hormonas. A los 2 años le hicieron la mastectomía bilateral, o sea, le extirparon todas las mamas, glándulas mamarias y el pecho se lo masculinizaron. Y no estoy seguro si alcanzó a hacerse la histerectomía. Pero eso empezó a los 16 años. A los 20 años se arrepintió. 4 años después. Hoy en día, Keira Bell, uno la ve y es un chico. Es un chico. Y ella ya está transicionando. Su voz sigue siendo igual de grave. Sus pechos ya los perdió. Estéticamente los puede recuperar. Sí, la cicatriz la va a mantener igual. Pero Así es. biológicamente ya no va a tener la función. Y la Así es. función del pecho no solamente es la lactancia, la función del pecho también tiene una función hormonal. Así es. Entonces, hay muchas cosas que no te están diciendo. Y el problema es que como padres nunca van a poder hacer nada si sus hijos se arrepienten. No vas a poder culpar al Estado porque nadie se va a hacer responsable y ganarle un juicio al Estado es demasiado difícil. No sé qué padres tienen la plata con un abogado para lograr hacer eso. No puede, a los profesionales no los vas a poder tocar porque la ley los ampara Así es. en esa terapia. Y de hecho, las leyes que se están impulsando hoy en día son para incluso criminalizar las terapias que no sean Sí. afirmativas, Así es. incluso van más allá. Acá en Chile, la modificación a la ley trans incluye el que el Estado le quite todos los incentivos económicos a cualquier universidad que esté impartiendo carreras de psicología o terapia, medicina o lo que sea, que no sean afirmativas.
O sea, claro, si al psicólogo le están enseñando cómo realmente tiene que hacer su pega, bueno, a la universidad se le va a quitar la acreditación y se le va a quitar la plata claro. O sea, lo de que se las está haciendo becas y es, todo eso. lo que se está haciendo es condenar a las personas trans a no poder decidir. O sea, Exacto. tienes un trastorno, pues ahí te fregaste, disculpa que es esta palabra, ahí te quedas, ¿no? Ya no puedes decir, incluso termina afectando justamente la capacidad de decir, porque imaginémonos que es una persona trans que quiere seguir con la transexualidad. Bueno, pues bien, pero imaginémonos que es una persona trans que, hombre, quiere buscar otro estilo de vida, pues no va a poder. No va a poder porque No, ni siquiera existe, ni no, y de siquiera hecho existe, está es, penado. de hecho es súper complejo porque hay países donde efectivamente, o sea, hay muchas personas que están de transicionando y no tienen a qué profesionales ir, porque ya la transición es una experimentación. De hecho, Así es. hay Suecia que lleva, creo que 50 años Sí, bueno, tratando a personas transexuales, bajo el protocolo holandés y todo el tema, que era este protocolo que sí hacía la exploración, que sí hacía todo a partir de los 18 años, incluso de los 21. Aún así, Suecia dice no estar en condiciones de poder afirmar en su totalidad que el tratamiento hormonal, las cirugías y todo sea realmente una cura o sea un tratamiento bien para las personas trans. O sea, a ese nivel. Entonces, finalmente sigue siendo una experimentación. Claro, en los casos que se usaba el protocolo holandés a partir de la mayoría de edad y con una exploración psicológica, al menos se tenía la tranquilidad de que estabas tratando con una persona que efectivamente tenía una disforia de género a un nivel tan alto que la única solución para que pudiese llevar una vida tranquila o una vida estable era la transición. Pero hoy en día no hay ningún filtro. O sea, cualquiera lo puede tener. sin Entonces, problema. pero quería hacer decir otra cosa respecto a lo que era la ESI con respecto a lo que es la transexualidad. Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque se busca la hipersexualización de los menores. Si estamos hablando de un pedófilo. O sea, Sí, las bases son un pedófilo. En serio, los padres tienen que buscar información. No se pueden quedar con lo que le dan con lo que le dice el gobierno, mucho menos lo que te dice el gobierno y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque de dónde reciben la información. La ESI no es algo de tu país, de mi país o de así es, Latinoamérica. Esto muy es a nivel importante. mundial. ¿Quién la está impartiendo o quién está empujando la ESI? Es la ONU, a través de Así la es. UNESCO. ¿Y quiénes son los que le pasan a la UNESCO esta información? Es, es una entidad que se llama CIECUS. Y CIECUS trabaja para el Instituto Kinsey. O sea, es Instituto Kinsey, de Alfred Kinsey, de las Una ideas de Alfred conexión. Kinsey, de un pedófilo, pasa esto a CIECUS, de CIECUS pasa estos temas a la UNESCO y de la UNESCO se reparten a todo el mundo. Si esta cuestión no es ciencia, esto no es ir al espacio, esto es seguir la línea nomás. Así es, así Entonces, es, así es. y es cosa de leer, cosa de ver también, qué es lo que ha pasado en Argentina, qué es lo que ha pasado en España, qué es lo que ha pasado en países donde no es habla hispana. Y los papás, ¿qué es lo que dicen? No, es que aquí no va a pasar. No, En ya está serio. pasando, ya está Por eso, pasando. es que esa es la excusa de los papás. Y de hecho acá en Chile es súper grave el tema, porque acá no sale, la ESI fue rechazada. Acá se rechazó la ESI en dos ocasiones y aún así la meten igual. Así Entonces, es. ¿por qué tanto la insistencia? ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la urgencia de la educación sexual integral? Es que no, es que es para que no haya más enfermedades, no haya tantas Ah, transmisiones de no, 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 enfermedades no. venéreas, es que es para que haya más respeto por las diversidades LGBT. Y es como que yo no necesito enseñarle a un niño de 3 años cómo masturbarse para que respeten a un homosexual o Así para es, que respeten a un transexual. Simplemente necesito educarlos en el respeto a las así es, diferencias. Punto. Y así es, ya. así es. Entonces, Y, hay un tema ahí y los papás no se pueden quedar callados porque la hipersexualización viene de la mano con la distorsión de la sexualidad. Cuando tú distorsionas la sexualidad, eso ya pasa a ser otro tema muy, muy, muy complejo. Entonces, es como, por decirlo así, cuando existen las drogas. Este es el ujú, ejemplo más claro.
existen las drogas. Las drogas, cuando una persona prueba las drogas, no prueba 1 kilo de droga, prueba un poquito. Ya. Nosotros, en nuestro cuerpo, producimos droga. No sé si la gente lo sabe. No producimos cocaína, obviamente, no producimos tampoco Se entiende, marihuana, se entiende. por lógica razón, no producimos ese tipo de droga, pero sí producimos serotonina, producimos oxitocina, Así es. producimos otros tipos, producimos hormonas del placer y la felicidad, así las Son llaman, son adictivas. 4. Sí, son anticuísimas. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que es bastante perversa, que es bastante malvada aquí, y de acá no tiene. Entonces, se dieron cuenta que el sexo, el orgasmo, Así es. genera de forma automática estas drogas, las libera así. Y es la forma más fácil y rápida de generarlas. ¿Por qué? Porque hay algunas, o sea, hay algunas que se generan cuando tú trabajas y te esfuerzas y logras Así es. algo. Claro, te viene el subidón y te sientes Claro. súper bien, Pero hay un pero esfuerzo previo. hay un esfuerzo previo. Pero cuando tú te masturbas no hay mucho esfuerzo. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Al igual que las drogas, estos actúan igual. De hecho, las drogas liberan varias de estas hormonas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si tú en tu cuerpo tienes una productora de droga y alguien quiere volverte drogadicto? Va a buscar cómo liberar esa droga. Entonces, Así entre más pequeño tú consumas drogas, cuando vayas creciendo, más necesidad vas a tener de esta droga. Por ende, todos sabemos lo que pasa con la gente que es adicta. Lamentablemente, una persona que empieza a fumar, por ejemplo, marihuana, o pasta base, pongámosle, porque ya que la gente idolatra la marihuana como que la cosa fuera súper inocua cuando no lo es, pero hablemos de lo que es la pasta base. Cuando la gente se mete con la pasta base, claro, te consume menos de 1 gramo, pero a los 5 años ya 1 gramo no le hace nada. Al año yo diría ya no le hace nada. O sea, nada. Tiene que ir subiendo el consumo. ¿Y qué pasa? Cuando le entra la angustia, la persona está todo el día pensando en consumir. Quiero consumir, quiero consumir, quiero consumir, quiero consumir. No está pensando en nada más. No son personas que uno diga, a ver, es que esta persona está pensando en su futuro, está pensando en formar una casa, está pensando en un matrimonio. No, esta persona está pensando en cómo va a obtener la siguiente dosis. así es. Y con el sexo pasa exactamente lo mismo. Exactamente igual. Por eso hay gente adicta al sexo. Entonces, Sí. Y es pero en este caso justamente estamos lo que... hablando de adultos. Ujú. Pero si estamos hablando de adultos, de que empezaron una vida sexual en promedio a los 14 15 años, promedio. Imagínate si tú en vez de empezar a los 14 15 años, empiezas a los 3. Y no solamente que son adictos al sexo en sí, o al orgasmo, como se dice, sino que ya el orgasmo, la satisfacción sexual que estás obteniendo de forma normal, por así decirlo, o sea, con Ya no masturbación o basta. teniendo sexo con una persona, ya no basta. Así Entonces es. vas a querer ir subiendo el nivel. Así es, así es. Entonces, por eso es tan peligroso sexualizar o empezar a hablar o normalizar los actos sexuales, sean desde la masturbación en adelante, en niños tan pequeños Así es, así o es. en niños en general. O sea, si un niño no necesita masturbarse, un niño Así no es, tiene por qué estar pensando como en tú bien sexo. dices, Mael, te tergiversa la sexualidad y te crea una tolerancia tal de la necesidad de los neurotransmisores que se liberan gracias a ciertas prácticas sexuales, que terminas buscando eh, maneras de vivir la sexualidad súper extravagantes para poder conseguir ese placer que antes obtenías de manera fácil, ¿no? Esto es algo muy Exacto. interesante. Y ya para ir terminando, Nael, tú has mencionado a Dios unas 3 veces, ¿vale? Y esto puede ser que a algunas personas como que les choque, ¿no? Pero a mí me interesa hacerte una pregunta, Nael. Sabemos que, esto es súper conocido, que desde el colectivo LGTB eh, hay ciertas opiniones, incluso se mandan ciertos ataques a la Iglesia Católica, bien diciendo que la Iglesia Católica pues es eso, homofóbica, transfóbica y todo lo fóbico que tú quieras, bien, y que incluso la Iglesia Católica debería cambiar para que no sea discriminadora respecto de ellos.
¿Qué piensas, Nael, de esta relación entre Iglesia Católica y personas del colectivo que dicen querer pertenecer a la Iglesia? A ver, eh, si tú puedes ingresar a la iglesia, puedes asistir a misa, puedes confesarte, le gusta la confesión, no al cura, ya eso es otro tema. Pero si tú entiendes lo que es la, las formas de la iglesia, el cómo ésta se compone, los rituales que tiene la iglesia, no sé si la palabra es ritual, pero lo- los ritos que tiene la iglesia. No sé, me gustaría saber el tecnicismo, pero no me lo sé. Bueno, con tu Pero, palabra. por ejemplo, la catequesis, la primera comunión, o por decirlo, el paso a paso. Así es, así es. Los diferentes pasos que tiene la iglesia hasta llegar al matrimonio, el por qué el matrimonio es entre un hombre y una mujer, el por La qué, iniciación en la vida eh, la- cristiana. exacto, o sea, por qué tienen todos estos pasos a pasos y la importancia de cada uno. Si tú entiendes, les pones atención a lo que es la palabra de la Biblia y todo eso, le encuentras absoluto sentido a que el mundo LGBT no tiene por qué eh, ser aceptado en su forma, no su persona. Son cosas diferentes. O sea, a la persona sí. La persona nunca jamás se le tendría que negar en la entrada a una iglesia, la misa y así las diferentes cosas. Pero la iglesia no tendría por qué aceptar un matrimonio homosexual. Y yo no entiendo por qué lo acepta. El matrimonio, como dice, es entre un hombre y una mujer para procrear, para conservar la familia, para crear familia. Dos hombres no crean familia de forma natural, necesitan una mujer. Así Entonces, es, así es. bajo lo que Dios dice que que somos los seres humanos, nosotros no somos eh, seres utilitarios, nosotros no tenemos una utilidad en el sentido, por ejemplo, biológico de la palabra. O sea, yo si tengo una persona, mi pareja es, no sé, son dos hombres, tú no puedes pretender usar a una mujer para cumplir tu deseo de ser papá o de formar una Así es. familia. Si tú tomaste la decisión de estar con otro hombre, perfecto, cosa tuya, pero no obligues a la iglesia a reconocer eso como un matrimonio, porque estás Así haciendo es. exactamente lo que a ti no te gusta que te hagan. O Así sea, es. es como que la gente te obligara a casarte con una mujer, a hacer algo que no quieres hacer y que no va en ti hacerlo y que te hace sentirte sumamente incómodo hacerlo, pero te están obligando a hacerlo porque es lo que socialmente debería ser. Estás haciendo exactamente lo mismo con la iglesia. Te estás diciendo a la iglesia que te tiene que reconocer el matrimonio, te tiene que casar. ¿Por qué? Porque socialmente tú estás súper aceptado, entonces tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, no porque Así es. deba hacerlo, no porque Así es. es Y de parte de ello. suyo, como dice Ratzinger, dijo Ratzinger en su momento en un documento que escribió desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, muchas veces no estamos delante de una sincera intención de pertenecer a la Iglesia Católica, sino de una intención malvada de querer destruir la Iglesia y crear una que se acomode a nuestras propias necesidades. Y ya no digo necesidades, sino gustos de frente, ¿no? Es Entonces, que es esto el es algo que punto, tenemos que tener en cuenta. Así es, totalmente. Y lo que tú has es el dicho, punto. O Nael, sea, es muy de importante. hecho, Dime. es que eso es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, a ver, yo he ido a la iglesia católica, nunca se me ha negado la entrada, incluso personas de la Iglesia Católica saben que yo soy trans. Me invitan a ir. No con la intención de que me transformen y cosas. No. O sea, y esto lo hago en una caricatura de típico LGBT que dice, ay, no, es que me quieren llevar para transformarme. No. No es que me quieran hacer cambiar y no. Es su deseo de, de verdad de, oye, por favor, ven a la iglesia, habla con Dios, escucha la palabra. Nunca, de hecho, no, de hecho nunca ninguna persona que yo haya conocido
católica que me haya invitado a la iglesia sabiendo que yo soy trans, lo ha hecho con ninguna intención. O sea, ninguna intención de cambiarme ni nada. O sea, simple Con intención segundas es, intenciones, ¿no? claro, de hecho, la intención de una de mis amigas es que yo me bautizara. O sea, que yo me bautice bajo la iglesia católica, que haga la primera comunión, pero, y esto siempre es, ellos, incluso hasta yo fui súper honesto, o sea, yo no quiero hacer nada pasando a llevar a la iglesia. Yo no voy a mentir, pero tampoco quiero que se me trate de una forma que a mí me choque. Entonces, por lo mismo, ha sido difícil encontrar, por ejemplo, un cura, un padre que, por ejemplo, que quiera hacer el bautismo conmigo. Claro. Y de ¿Por suyo, qué? Porque aquí hay algo muy es un tema más importante, complejo. claro, y aquí hay algo muy importante porque aquí habría muchos matices que podríamos decir, pero el tiempo no nos va a dar. Pero hay una decisión muy importante que hace la Iglesia Católica, y que lo hablábamos en su momento, fuera de cámara nosotros. La Iglesia Católica hace una triple distinción, ¿no? Entre una persona que puede tener tendencia homosexual, que puede ser, que puede tener disforia, lo que sea, pero una persona, varón, mujer, entre la tendencia homosexual o la disforia o el trastorno que tenga y el acto homosexual o el acto que, pues dentro de la moral católica se va a llamar contra natura, ¿no? Entonces, es una triple distinción. Lo que la iglesia condena es el acto, pero jamás condena a la persona. Es más, Ratzinger en una entrevista llegó a decir que esta tendencia que la persona puede experimentar, si la vive de manera correcta y dentro de las enseñanzas de Jesucristo, puede ser la escalera que le lleve al cielo. Quizás, que sea así como Sí, otro tiene la debilidad por la borrachera, otro por las mujeres, otro que es medio ratero, qué sé yo. Todos tenemos nuestras debilidades. Si las vivimos bien, hombre, puede ser la escalerita que nos vaya llevando al cielo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? La distinción que hace la Iglesia Católica. Y ojo, también que hay que tener una sincera intención, como dicen a él, de pertenecer a la Iglesia, tal como es la iglesia. Si no te gusta, haz de tu iglesia aparte, ¿vale? Pero exacto. no quieras cambiar la iglesia. Y Es que ese es el punto principal. O sea, si yo de verdad quiero pertenecer a algo, incluso borremos el tema de la iglesia. Voy a hacer un sí, ejemplo que cualquier es mucho, institución. mucho, voy a hacerlo más actualizado. Por ejemplo, si yo quiero pertenecer a la selección de Argentina, ya que hoy día jugaron y ganaron, si yo quiero pertenecer a la selección de Argentina y soy malísimo, no voy a pertenecer ni a palos. O sea, Así ni a palos. Hasta Messi me va a pegar la pata en la raza. Pero, ¿por qué? Ahí es mi punto fuerte. ¿Por qué si somos capaces de respetar a un equipo de fútbol, de entender que para pertenecer a ese equipo de fútbol tienes que pasar pruebas y tienes que ser bueno y te tienes que esforzar y tienes que encajar en un futbolista, no ser basquetbolista, sino que ser futbolista? así es. Pero La iglesia católica, cuando hablas de la Iglesia Católica, no, es que la Iglesia tiene que cambiar por mí. O sea, 2000 años de historia tienen que cambiar por mí porque yo soy especial es el y me culmen ya de la siento soberanía. discriminado. Pero un equipo de fútbol que con suerte tiene 50 años de vida, no, a ese yo sí me pongo la camiseta del color de que ellos digan, voy al estadio que ellos digan, me banco a los jugadores que ellos digan, y todo lo que ellos digan, sí, eso sí es sagrado, pero la iglesia no, la iglesia no es sagrada, entonces yo me lo va, sí, la iglesia tiene que incluirme y como yo quiero, bajo mis términos, y bajo mis condiciones, porque no, si no son unos homofóbicos, transfóbicos y todo el fóbico que a mí se me ocurra y son malas personas porque no me aceptan. O sea, Así no. es una gran contradicción. Y bueno, Nael, quisiera seguir conversando contigo, la verdad es que ha sido muy enriquecedor, pero el tiempo se nos ha acabado. Y te quería simplemente, Nael, decir gracias, gracias por tu testimonio, gracias por contarnos cómo vives, cómo piensas, ¿no? Muchas cosas que nos has dicho muchas veces no encajan con el estereotipo de transexual, pero yo creo que esto nos sirve para saber que también, hombre, hay personas que realmente, ojo, muy importante, realmente son transexuales, no que son ahí, están de moda, que bueno, me inyecto, me pongo, me hago, no, esos están mal de la cabeza, con perdón, ¿vale? Sino que realmente tienen una disforia, un trastorno hormonal la Z y que intentan hacer las cosas bien, aunque sí, hombre, se ha equivocado, pero bueno, un error no define una vida, y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta.
Así que, Nael, te mando un fuerte abrazo. Bien, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y quién sabe, quizás podamos volver a vernos. Muchas gracias, Nael. Un gusto mío, muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo. Gracias.